El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. La arqueología tiene que ver con la recuperación de los hallazgos o de los vestigios que dejaron desde los primeros ocupantes en la tierra. La arqueología permite reconocer la presencia humana en la región cafetera y el paso de diversas generaciones de pobladores, quienes con su presencia han influenciado la cultura y han transformado el paisaje cultural cafetero. La arqueología para nosotros es reconstruir los grupos indígenas, ¿sí? La historia de los grupos indígenas que vivieron en nuestra tierra antes de la llegada particularmente de los españoles. La manera en cómo cultivaron la tierra, la forma de las estructuras funerarias o de las tumbas. En el año 1505 penetraron los españoles por la costa atlántica a nuestro territorio colombiano. En su recorrido de descubrimiento y conquista, llegaron a Santa Ana de los Caballeros, específicamente Jorge Robledo, y fundó el 15 de agosto de 1505 a Santa Ana de los Caballeros, hoy Anserma Caldas. Fue Robledo el primer español que llegó a estas zonas. Ellos fueron los primeros que hicieron un poblado en esta zona. La primera población que hicieron fue donde está en la actualidad Pereira, ¿sí? Que posteriormente se trasladó a Cartago, ¿sí? Y la población se llamaba, era pues Cartago, no Pereira, y que después volvió otra vez a instalarse en Pereira. Entonces estamos hablando de zonas que tienen muchísimos años de antigüedad. Nuestras comunidades indígenas en un proceso de desarrollo socioeconómico un poco avanzado, porque ellos tenían el cultivo del maíz, tenían el trabajo de orfebre, tenían la cestería y actividades que ellos realizaban para bien de la comunidad. Quimbaya corresponde, es el nombre a un grupo que cuando llegaron los españoles, cuando llegó Robledo, encontraron en esta zona. Encontraron en el siglo XVI, estoy hablando de 1500, más o menos 16 grupos, ¿sí? Uno de ellos era Quimbaya. Quimbaya vivieron en el siglo XVI en la zona que es más o menos desde Manizales, Risaralda y parte del Quindío, ¿sí? Pero estamos hablando solamente para el siglo XVI. Otros grupos que estaban conviviendo con los Quimbaya eran los Cirras, Cartamas, Paucuras. Estamos en el parque temático Valle de los Umbras. Los Umbras era una etnia supremamente grande que venía, su territorio venía desde Caramante en Antioquia hasta el Valle del Cauca. Eran regidos ¿por quién? Por un gran cacique que se llamaba Ocusca.
Y Ocusca tenía su tribu o estaba localizado en la zona de Anserma, Caldas en este momento. Era un tipo supremamente gordo, lo tenían que cargar en andas y tenía 12 mujeres que cada vez que se iba a bajar, como era como un emperador, no lo dejaban tocar el suelo, entonces lo sentaban en sus piernas para que él no tocara el suelo. Cuando llegó Robledo a la zona, pues mandó llamar a Ocusca para que se rindiera ante él. Y Ocusca era un tipo bastante prevenido y mandó otro gordo en andas para que lo representara, o sea, para engañar a los españoles, pero los españoles se dieron cuenta de que ese no era Ocusca y finalmente agarran a este pobre indio y lo quemaron vivo. Pues Ocusca le tocó presentarse y ahí empieza un proceso de aniquilación de los caciques, porque pues todos fueron aniquilados para quitarles el oro, violar las mujeres, quitarles sus tierras y poco a poco irlos eliminando. Nosotros estamos en el Centro de Museos de la Universidad de Caldas y que tiene que ver con una de las colecciones que se formó en esta región a principios del siglo XX. Personas que fueron armándolas, digámoslo así, o construyéndolas a través de compra, de excavaciones que no eran pues muy permitidas en la actualidad. En esa época tenían otras características legales, pero esa es parte de lo que es las colecciones que tenemos en muchos de los museos en Manizales y en otras ciudades de Colombia. ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos una colección que viene desde unos productos de, yo diría huaquería, pero llamémoslo como de saqueo, donde se han perdido entonces muchísimos de los datos que nos permiten a nosotros mirar cómo eran sus estructuras, dónde estaban, con qué se asociaban, con qué tipo de hogares, hogar en sentido de hornos, en sentido de fuego, en sentido de los sitios de la vivienda. Nuestras comunidades indígenas, los ándicas, los tachiquíes y los umbras, lo que hacían era comercializar el oro, intercambiaban con el famoso trueque productos agrícolas por oro. Eso llevó entonces a que Jorge Robledo, con muchas ansias, penetrara en la zona del Valle de Umbría, porque conocía de que esta comunidad tenía gran cantidad de oro. Esta pieza seguramente es de un periodo del 500 a.C., 800 después de Cristo, pero lo interesante es la forma, es una urna funeraria, ¿sí?, donde además fue encontrada cuando hicieron el Colegio Santa Inés aquí en Manizales, y tiene 4 rostros además que son preciosos y están muy asociados al famoso tesoro de los Quimbayas de las piezas que están en Madrid. Si uno se aleja, uno ve que es como la representación de un bohío, donde este tipo de decoración que es vertical, como en forma de espinas de pescados así organizados, son como las guaduas, y a uno le daría la sensación que es como una vivienda. Realmente, a la larga también es como el sitio donde reposan los difuntos. En la región cafetera, la huaquería fue un fenómeno que propició la pérdida de mucho patrimonio arqueológico. Hoy se educa para el conocimiento y protección de estos bienes culturales y así crear escenarios de conservación.
entonces las figuras antropomorfas. Antropos, hombre. Morfos, forma. Eso quiere decir figuras antropomorfas. La cultura quimbaya, incluyendo nuestras comunidades indígenas de Belén de Umbría, utilizaban las figuras antropomorfas para tener un recuerdo, por ejemplo, de sus ancestros. Entonces las hacían en barro y las hacían también en oro. De ahí las famosas estatuillas de oro. Infortunadamente nuestros huaqueros dañaron piezas hermosísimas por tratar de encontrar oro, por ejemplo, en la cerámica. Cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre la forma en que estos vestigios fueron encontrados desde hace milenios, encontramos además que los mismos saqueos o las personas que empezaron a sacarlas con un propósito inicial, que es el propósito de enriquecimiento ilícito, ¿sí? ¿Cómo me vuelvo yo rico? En un par de minutos. Eso es lo que la gente buscaba y ha buscado a través de la historia, que son los famosos buscadores de tesoros. En nuestra región nos llamamos huaqueros. Los huaqueros vienen de un término que es la huaca. La huaca la llaman es la tumba. Nosotros tenemos acá una pequeña muestra de herramientas, tenemos algunos cuchillos como son estas pequeñas laminitas. Cuando la mujer iba a dar a luz, se llevaba un cuchillito de esos y se llevaba consigo un líquido verde y un polvo blanco, que nadie sabía qué era. Ella se metía al río, el niño caía al río, lo levantaba, le cortaba con un cuchillito de esto, le cortaba el ombligo, lo amarraba con una fibrita, le echaba ese polvo blanco y le daba a beber del líquido verde. Encontramos que el polvo blanco es una plantica que se llama cola de alacrán, que se da mucho en lugares donde hay ganadería, actuaba como antibiótico. Y el líquido verde pues simplemente era hoja de guayaba o de mango macerada en agua, que actuaba como analgésico para que el niño no sintiera dolores, ni ella tampoco, porque ella también tomaba. Pocas veces tenemos nosotros el placer de tener elementos orgánicos. Lo digo por lo que estamos aquí frente a un elemento que es el sarcófago de madera. Esto era un árbol, ¿sí? Un árbol que además de esto tenía un recubrimiento con una estera y que le hicieron un hueco donde había una persona que enterraron allí. Obviamente la madera generalmente se conserva en estos momentos y se conserva en el agua. El problema es cuando lo retiro realmente del agua, hay un proceso donde viene el deterioro. Si este sarcófago de madera no lo tenemos en unos estándares de clima especializados, se nos deteriora. Eso lo tenemos nosotros y lo medimos por este tipo de elementos. Y tenemos también un sensor que va a un computador que nos determina cuándo él tiene estas fluctuaciones. Desafortunadamente no habían políticas muy claras en este país, tanto así que podemos decir que hasta 1930 y pico, todas las piezas que encontraban las personas de tumbas de oro, figuras de oro, que además cualquier campesino encontraba una figurita y la llevaba, fueron fundidas en Medellín. Pues esa es parte de la historia, fueron fundidas en la Casa de la Moneda de Medellín del Banco de la República, hasta que en 1939, 30 y pico, empiezan a guardar y a coleccionar varias de las piezas que son importantes. Una de ellas fue la del poporo que todos veíamos en la moneda de 20. Los huaqueros en un momento dado tuvieron un poder, tuvieron una fuerza, pero con un problema. No tenían la forma de recoger el conocimiento, de estudiarlo, de escribir, de sistematizar,
de tomar fotografías, hacer dibujos, ¿sí? Y hacer unas interpretaciones que nos pudiera ayudar a nosotros a entender esos objetos que ellos encontraron, como muchos de los que tenemos acá, qué estaban asociados con qué, de qué periodo podrían ser, etcétera, etcétera. Los hallazgos arqueológicos evidencian el camino de ancestros y contemporáneos que por siglos han transformado las condiciones sociales y culturales del paisaje cultural cafetero y hoy, con el paso del tiempo, narran su identidad. En la Universidad de Caldas estamos planteando un nuevo enfoque de investigación. Para ello utilizamos la geoarqueología, que es una nueva subdisciplina de la arqueología misma. Nosotros llegamos a un sitio donde posiblemente hayan habitado seres humanos en el pasado y con las técnicas de la arqueología que se llevan hasta ahora tenemos que excavar a profundidad, tenemos que extraer todo lo que hay ahí para poderlo interpretar. Y es algo que destruye el sitio, porque no es solamente la vasija que sacamos del contexto arqueológico, no es solamente la vasija que extraemos de la tumba, es también la tierra que la rodea, el suelo que la compone, también tiene muchos elementos que hacen parte de esa cultura, de ese esquema cultural de esas sociedades en el pasado. Y eso es lo que hacemos nosotros como geoarqueólogos, tratar no solamente de interpretar las vasijas, sino también el suelo, porque el suelo también nos da mucha información sobre esos seres humanos que habitaron en el pasado. Lo que estamos haciendo en este momento es aplicando una técnica no invasiva dentro de los contextos arqueológicos. En este momento, de acuerdo a unos antecedentes arqueológicos, principalmente a una tumba encontrada en este mismo ambiente, es que vamos a utilizar un equipo no invasivo para identificar posiblemente más estructuras funerarias. Este equipo, que es el Profiler MP400, el cual funciona por inducción de energía, que viaja hasta hacer contacto con el subsuelo y al momento de hacer contacto con algún elemento diferente a la matriz del suelo, él va a crear otra onda, o sea, un campo secundario que después es analizado en un tipo de GPS en el que se almacenan los datos y después son descargados en dos software que nos va a permitir identificar las posibles anomalías que encontremos en el terreno. La problemática de la arqueología en el eje cafetero consiste básicamente en el hecho de que hay muy pocas investigaciones que confirmen o corroboren las verdaderas ocupaciones que se pueden haber asentado en el departamento. Las investigaciones que se han hecho hasta ahora son investigaciones de rescate y la arqueología de rescate no ha podido contribuir eficazmente en el reconocimiento de las tradiciones culturales asociadas a grupos humanos prehispánicos que puedan haber habitado en el departamento. No se ha generado un programa de gestión en el que se trate de reivindicar esas comunidades, de reivindicar su autoctonía y su identidad y el hecho de que pertenecemos a esas comunidades. Como seres humanos hoy en día, debido a la modernidad, a la globalización, a todos esos nuevos enfoques que entran en la sociedad, estamos perdiendo totalmente nuestra identidad. Estamos generando una identidad falsa, una identidad reflejada en otros intereses propios y no en los intereses de nuestra propia comunidad, de nuestra propia identidad y de nuestras propias costumbres autóctonas. La arqueología permite reconocer en varias regiones del paisaje cultural cafetero una larga historia prehispánica y aborigen. Sin embargo, ¿cómo no reconocer en el presente cotidiano la arqueología del futuro?
Los colombinos es entonces una serie de objetos que están realizados en diversos materiales, pero con unas particularidades específicas. Entre los materiales que se encuentran está la piedra, el hueso y el oro. Estos materiales no corresponden a ninguna elección por azar. Estos son estudiados porque precisamente son en estos materiales en que se conocen objetos que corresponden a culturas prehispánicas o culturas precolombinas. Ya ahora con este nuevo nombre, postcolombinos, es entonces la materialización de los objetos que en nuestro contexto manejamos, pero materializados en estos materiales, valga la redundancia, que eran utilizados por los indígenas. Un clip, una puntilla, el objeto que es utilizado para abrir las latas de gaseosa o cerveza, una cuchilla de afeitar, o sea, son este tipo de objetos que nos encontramos en el día a día. Dar una utilidad a estos objetos como ya están hechos o como ya los he reelaborado, esto yo indicaría, lo pienso, tal vez suene un poco pretencioso, pero esto indicaría tal vez una nueva forma de reconstruir nuestra percepción de lo común y a la vez de tener otra mirada a lo que es un contexto, a lo que significan para nosotros los objetos, a la larga hasta nuestra misma dinámica como personas. Yo creo que cuando hablamos de paisaje cultural, está implicando lo que es la apropiación de la cultura, las expresiones culturales, pero no solamente es la de este señor del café y no es solamente café, sino es la cultura, sus expresiones, su historia, lo que está pasando con el patrimonio artístico, el religioso, las expresiones, la comida, todo este tipo de patrimonios, yo creo que con el arqueológico también forman un gran panorama, además, de identidad, ¿sí? Y que sería muy importante y un activo, digámoslo así, muy valioso para un turismo de futuro que venga, ¿sí? Y que quiera conocer. Quiero invitar a las administraciones municipales, ¿sí? De los municipios del paisaje. Sobre todo también quiero invitar a los departamentos que hacen parte también de este importante paisaje, a que se realicen este tipo de trabajos que tienen que ver con el patrimonio, que tienen que ver con las exposiciones y el rescate, digamos, particularmente de este patrimonio arqueológico, pero de una manera en que sean de campañas de educación, donde además seamos varios los investigadores o sean los que participen en esto. Entendamos que y seamos conscientes de ese poquito de sangre indígena que nos corre por las venas, porque lo más puro que había en América eran los indígenas. Y los muchachos de ahora que están acostumbrados a tantas cosas, por favor miren a esas personas con amor, que no son más que nuestras propias raíces de donde nosotros venimos, que afortunadamente están en la desgracia porque nosotros mismos nos hemos encargado de arrinconarlos cada vez más. Verdaderamente el café es una cultura y que aquí lo vemos plasmado en este museo del Liceo Bolívar. Porque esta raza antioqueña, esta raza de origen antioqueño, del suroeste antioqueño, nos ha dado como resultado unas personas empujadas, echadas para adelante, a tal punto de hacer historia.
Primero que todos los jóvenes, hoy en día la identidad está muy fragmentada. Hoy en día la sociedad está más dividida, mucho más dividida, y ya no hay una identidad común para todos. Cada quien se identifica dependiendo del grupo a que pertenece. Y de eso no se trata. Se trata de entendernos como comunidad, como región, como país. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.